Prepara tu cuerpo y tu mente a un futuro con dinero. Hola a todos. En este video les quiero compartir cómo el ensayo mental o la imaginería nos ayuda a cambiar nuestra realidad para manifestar una nueva. Quédate hasta el final del video. Un saludo para todos. El ser humano tiene la capacidad para transformar el cerebro y el cuerpo a través del pensamiento. Considera esto un momento. Si centras tu atención en una imaginería o idea concreta de tu mente e impones tu presencia repitiendo una secuencia de pensamientos y sentimientos, tu cerebro y tu cuerpo no notarán la diferencia entre lo que está sucediendo en tu mundo exterior y lo que ocurre en tu mundo interior. Es decir, tu cerebro y cuerpo no distinguirá si es real o imaginario lo que estás pensando y sintiendo. Así pues, si logras concentrarte intensamente y comprometidamente en una imaginería o idea, el mundo interno de la imaginación tendrá el mismo peso que una experiencia en el mundo exterior, como si hubiera pasado en la realidad. Y tu biología o energía se transformará en consecuencia, es decir, manifestarás la nueva experiencia. Eso significa que puedes inducir a tu cerebro y a tu cuerpo a creer que una experiencia física se ha producido sin llegar a vivirla en la realidad. Aquello en lo que enfocas la atención y ensayas mentalmente una y otra vez, no solo se convierte en tu realidad biológica, sino que también determina tu porvenir, tu futuro. Vamos a ver un ejemplo. Un equipo de investigadores de Harvard reunió a un grupo de voluntarios que no sabían tocar el piano y lo dividieron en dos grupos. La mitad de los voluntarios estuvo practicando ejercicios sencillos de digitación durante 2 horas a lo largo de un periodo de 5 días. La otra mitad de voluntarios hizo lo propio, pero estos se limitaron solo a imaginar que estaban sentados frente al piano sin mover los dedos en absoluto. Los escáneres cerebrales, efectuados antes y después del experimento, mostraron que las conexiones neuronales y la programación neurológica en la zona del cerebro que controla el movimiento de los dedos habían aumentado de manera espectacular en todos los individuos, aunque la mitad de ellos tan solo había practicado mentalmente. Es decir, los cerebros de los tipos que habían practicado mentalmente reflejaban los mismos cambios que si hubieran vivido la experiencia en realidad, como si hubieran tocado el piano, aunque no movieron ni un dedo. Si a este grupo los hubieran colocado delante de un piano tras 5 días de práctica mental, muchos de ellos habrían sido capaces de ejecutar el ejercicio a la perfección, a pesar de que nunca llegaron a pulsar las teclas. Al imaginar la actividad a diario, instalaron el hardware mental con anterioridad a la vivencia, es decir, se anticiparon a la experiencia antes de vivirla todavía. Mediante la atención y la intención, activaron y programaron una y otra vez las redes neuronales y con el tiempo, esa información se convirtió en un programa de software automático en sus cerebros que les facilitaría la tarea en el futuro. En otras palabras, ellos descargaron un nuevo programa de tocar el piano, descargaron la información a su subconsciente sin haberlo hecho físicamente.
Si ellos hubieran empezado a tocar el piano tras 5 días de práctica mental, sus conductas se habrían alineado fácilmente con sus intenciones conscientes, porque sus cerebros ya estaban preparados para la experiencia de antemano, antes de tocar el piano. Así de poderosa es la mente cuando la entrenamos. Ahora, el resumen de este estudio indica que los cerebros de los sujetos mostraban cambios idénticos a los que habría generado una experiencia real, y sucedió así porque habían programado su cerebro para ese futuro, y lo hicieron únicamente practicando la actividad con el pensamiento, mentalmente. ¿Y qué relevancia tiene esto para nosotros? Que cuando te levantas por la mañana y empiezas a pensar en las personas que vas a ver, en los lugares a los que debes ir y en las tareas que te aguardan a lo largo de tu ajetreada jornada, es decir, cuando empiezas a ensayar mentalmente lo que vas a hacer durante el día y le añades a esto una emoción intensa como incertidumbre, infelicidad, inseguridad, miedo, alguna sensación negativa, condicionas a tu cerebro y a tu cuerpo a comportarse como si todo eso ya hubiera tenido lugar o ya hubiera pasado, puesto que la experiencia modifica el cerebro y crea una emoción que se transmite al cuerpo. Es decir, cuando generas una y otra vez una experiencia mental cuya realidad es comparable a la física, es decir, que lo piensas y lo sientes, con el tiempo acabas por modificar el cerebro y el cuerpo, igual que lo haría una experiencia real. Por lo tanto, cada mañana deberías entrenar a tu cuerpo y a tu mente a una experiencia positiva, a una experiencia nueva en tu vida. Si estás buscando un nuevo trabajo, imagínate y ensaya mentalmente que ya estás en ese trabajo ideal. Imagínate haciendo las actividades que estarías haciendo si ya tuvieras ese trabajo. O si quieres aprender algo nuevo, ensaya mentalmente esa nueva actividad como si ya lo hicieras naturalmente. Si quieres mejorar tu apariencia, ensaya mentalmente cómo te verías. Si quieres salud, ensaya mentalmente cómo te sentirías, cómo estarías o qué estarías haciendo si estuvieras sano. Si quieres más dinero en tu vida, ensaya mentalmente que ya tienes el dinero en tus manos y lo que harías con él si ya lo tuvieras, y a esto añádele emoción, sentimiento. Y si te comprometes con esto, cada mañana, al igual que las personas que ensayaron que tocaban el piano mentalmente, tú también entrenarás a tu cuerpo y a tu mente a esta experiencia en tu vida antes de que ocurra. Déjame saber en los comentarios si tienes alguna duda o qué piensan de esto. Un abrazo y un saludo para todos.